Gracias a ustedes. Eh, hoy, quería, Adela, pues muchas gracias por la invitación a este curso de 6 martes. Hoy va a ser nuestro primer martes. Una cosa, Adela. Allí abajo en tu computadora tienes un micrófono. ¿Ya lo viste? Ah, creo que no me está oyendo. ¿Sí me escuchas, Adela? Sí, a ver, ¿me lo puedes repetir, por favor, Calama? Sí, abajo de tu pantalla, a tu izquierda tienes un micrófono. Sí, Ok, y al ladito del micrófono tienes un signo hacia arriba chiquitito. ajá. Dale un clic ahí, por favor. Al lado del micrófono. Sí, dale clic al símbolo chiquitito, a mm, la flechita que está hacia arriba. lo que pasa es que tengo iPad. Y no tiene ese símbolo, el micrófono. No, No, tengo el micrófono, lo apago. ¿Qué no, necesitas, lo que Calama? pasa es que quería darte un tip para que se pudiera oír bien tu cuenco, porque soy... Ah, ok, pues no, no, ¿cómo se llama? Tengo iPad y no veo ningún símbolo. No, es que Ah, con los pues celulares no se puede hacer muchas configuraciones del Zoom. Tiene que ser... bueno, pues luego me enseñas, Sí, Calama, cuando luego esté te con la enseño. computadora. Ok, bueno, más era Gracias, técnica. gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en este curso sobre separarse de los 4 apegos. Espero que ya que todos ustedes tengan ya el documento, es este documento que se lo envié a Adela. Es un documento chiquito, no son más que, no me acuerdo, pero creo que son 3, 4 páginas, no son, de hecho sí, son 4 páginas, pero que el contenido es muy interesante. Déjenme nomás comentarles una breve presentación de lo que vamos a leer y lo que es este texto de separarse de los 4 apegos, un texto que es del siglo XI y XII. Eh, este tipo de enseñanzas, que son del budismo tibetano, tienen el nombre de sastras. Cuando uno lee enseñanzas del Buda, directamente del Buda se llaman sutras o enseñanzas de los discípulos directos del Buda se llaman sutras. Cuando leemos nosotros textos mucho posterior a la época del Buda y fundamentalmente textos budistas, también puedes leer sastras japoneses, sastras chinos, sastras coreanos. Pero pues nosotros como manejamos el budismo tibetano, pues leemos lo que se llaman sastras tibetanos. Y es muy interesante tener idea de qué es lo que estás leyendo en estos 4 o 5 cuartillas. Cuando se inicia el budismo en el Tíbet, que fue en el siglo VII y VIII, la población tibetana de aquel entonces, estamos hablando de muchos siglos para atrás, era una población inculta. No había educación, no había escuelas, todo el sistema económico y político era teocrático, había reyes y siervos, ¿no? Todo este tipo de relaciones feudales de aquellos siglos, de aquellas épocas. Y cuando llega a través de Pandasamba, llega el budismo tibetano al Tíbet, el budismo, perdón, indio himalayo, así se le llama, al Tíbet. Se hizo un gran esfuerzo por sintetizar, por poner en pocas palabras la enseñanza budista, porque era la manera más fácil de enseñar el budismo al pueblo tibetano. No eran grandes discursos ni grandes textos. Ustedes seguramente conocen el Amrin, conocen las 8 estrofas para extremento mental. Tenemos un montón de enseñanzas que son de 1 o 2 cuartillas y que pretenden ser como una síntesis del budismo que es amplísimo, que es grande, tiene muchos temas
el budismo y es muy complicado si uno entra. Nosotros tenemos una sangha donde está Adela de los miércoles y estamos leyendo los sutras del Buda, los originales, y uno se da cuenta de lo complicado que son las enseñanzas originales del Buda. El budismo tibetano tuvo esta gracia, podríamos decirles de esa manera, de los grandes maestros hicieron un esfuerzo enorme, desde Atisha, Nagarjuna, Tsongkhapa, Darketiti, muchos grandes maestros del budismo tibetano clásico, eh, como que escribieron muchos libros, muchos de ellos se dedicaron a hacer síntesis, resumen, para poder ellos conectar con la gente y con el pueblo. Este texto, este sastra que vamos a estudiar esos 6 martes, es de esa naturaleza. Es un texto de cuatro líneas cuya profundidad es inmensa. Realmente a veces se dice que es la enseñanza del corazón del budismo tibetano. Y se escribió en el siglo XI y XII. Drangpa Kalsen fue el que escribió este texto como una idea de sintetizar, les decía, el budismo tibetano. Entonces, cuando uno lee esto, hay que leerlo con esa consideración. No estás leyendo, ¿se acuerdan cuando estaban en primaria o en secundaria y ibas a tener un examen y hacías tus acordeones? Donde ponías en media página todo un texto o un capítulo, ¿no? Y hacías un esfuerzo increíble para resumir las ecuaciones de segundo grado, o la cuestión de si estabas en literatura, pues quién era el autor de tal libro, ¿no? Todo lo ponías en chiquito y lo más fácil y lo más resumido, pues ese es un sastra. Sastra es un concepto que viene de la lengua sánscrita, que quiere decir resumen, es lo que quiere decir un sastra, pero un resumen muy bien hecho, o sea, no es cualquier resumen, sino es un resumen que se reconoce por los grandes maestros, por las grandes tradiciones, como legítimamente representante de la enseñanza originales del Buda sintetizados. ¿Qué es lo que tú vas a encontrar aquí en este texto de desprenderse de los 4 P? De Yusung Trampak Gyatsen? Ese es el nombre completo de él. Y pertenece, muy importante esto también para todos ustedes, en lo que llamamos nosotros a la línea del budismo devocional, y también se incrusta en lo que se llama, perdón, el budismo tántrico. Por eso, si tienen ahí en el documento ustedes, en el primer párrafo se narra esta visión del budismo tibetano que viene del siglo 7 8, ¿no? Cuando dice, oh maestro, con tu bondad, oh deidad Yatin. Las deidades Yatin son deidades tántricas. Esto no es tema de nosotros, además se lo estoy, para cuando leas el parrafito sepas que estás leyendo. Las deidades en el budismo tibetano no son las deidades de dioses que tenemos en nuestra mente, ¿eh? Son más parecidos a lo que podríamos decir otros ángeles. Son figuras, cualidades que se expresan en imágenes y que expresan una cualidad budaica. Ese es un Jidam. Eh, una deidad Jidam quiere decir una deidad que expresa, por ejemplo, la sabiduría, la compasión, que expresa el entendimiento, etcétera, de una cualidad de Buda y se expresa a través de una imagen casi siempre muy hermosa, obviamente, y llena de colores y llena de símbolos, pero que representa esa cualidad budaica. Esta traducción de deidades a mí nunca me ha convencido, no son, porque no son deidades, son, les digo, más bien arcángeles, ángeles, más este tipo de configuraciones mentales. Y después dice, desde lo más profundo de mi corazón en vosotros me refugio. Concédeme vuestras bendiciones, os lo ruego. En el budismo devocional,
Las bendiciones tampoco son las bendiciones que nosotros estamos acostumbrados en la cultura judeocristiana, de que te bendigo, no, no, las bendiciones son expresiones de apoyo, de energías de nuestros maestros para con nosotros, para que podamos seguir el camino del Dharma. Es una bendición. Más bien es como ahí te aviento esta energía, esta vibra, ¿no? Ahí te mando esta vibra, ¿no? Esa es más o menos la bendición. ¿Y de qué se trata? Pues se trata del tema del apego. Y a través de 4 líneas que vamos a ir viéndolas poco a poquito, que están ahí en la página 2 del documento que ustedes tienen, vamos a ir como articulando qué es esto del apego, qué es esto de de lo que en estos 4 párrafos Drangpa nos está invitando, ¿no? Los 4 párrafos dicen lo siguiente, es en la página 2. Si tienes apego a esta vida, no eres un verdadero practicante espiritual. Si tienes apego al samsara, no tienes renuncia. Si tienes apego a tu interés propio, no tienes bodhisattva. Y si hay aferramiento, no tienes la visión. Son las 4 líneas. Y hasta ahí se queda el autor. De hecho, en la traducción de este documento, de este párrafo, como como el desprenderse de los 4 apegos, es un título resumido del resumen. El título real de este documento se llama La instrucción esencial sobre el adestramiento mental Loyón acerca de separarse de los 4 apegos. Ese es el título correcto. Y se habla fundamentalmente, que les voy a dar una síntesis antes de entrar al primer párrafo, ¿eh? El martes que viene les voy a dar ya el primer párrafo. Ahorita les voy a dar una introducción genérica al documento y ya el martes que viene empezamos con la primera línea. La, la, la idea aquí de, de Yampa es fundamentalmente trabajar 4 temas. El tema de la vida, el tema del samsara, el tema del egoísmo y el tema de los engaños. Son los 4 temas que vamos a ver. Y si lees tú las 4 líneas, te vas a dar cuenta que cada uno de estos temas tiene su antídoto, tiene su elemento, su vacuna, ¿no? Por ejemplo, en términos de la vida, de la vida que estamos llevando nosotros, el antídoto, lo que nos puede solventar, fluir en esta vida, se llama Dharma. En cuanto a la vida samsárica, el antídoto se llama renuncia. En términos del egoísmo, el antídoto se llama bodhicitta. Y en términos de los engaños o ilusiones o ignorancia, el antídoto se llama vicio. Entonces tenemos una temática y después tenemos frente a esa temática un antídoto que nosotros vamos a utilizar como para poder superar esta vida, este samsara, este egoísmo o estos engaños. El linaje, esto es importante también entenderlo, el linaje en que estamos con Dragpa, Karsten, es el linaje que se llama Shenpa Sindrel. Es un linaje mahayana que quiere decir algo así como, Shenpa Sindrel quiere decir algo así como tener una mente flexible, tener una mente abierta y flexible. La primera frase es muy lapidaria, es muy fuerte. Dice, si estás apegado a esta vida, no eres una persona del Dharma. Esto quiere decir,
Eh, si estamos apegados al modo vivendi de nuestra vida cotidiana, es decir, al mundo materialista, y recuerden que el mundo materialista no se entiende como la materia, loco, esta es la materia, no esta es la materia, no. El mundo materialista en el budismo no es la materia, es el creer que la felicidad y el sufrimiento están fuera de ti. Ese es el mundo materialista. Cuando tú materializas en lo externo las causas y las condiciones de tu felicidad y materializas en lo externo las causas y las condiciones de tu sufrimiento. Esa es la visión, a eso le llamamos visión materialista. Y esto es lo que constituye en general la vida de las personas que vivimos en sociedad. No es ninguna, podríamos decir, ninguna novedad, no ninguna situación propia de lo que estamos hablando. Y en esta línea, en este linaje, podríamos decir que Drampa Kacen, siglo XI, siglo XII, pertenece a lo que se llama la tradición Kadampa, que algunos de ustedes han de conocer, fundamentalmente donde está Gampopa. Gampopa escribió un texto muy interesante de 21 capítulos, y que por cierto algún día vamos a hacer un retiro basado en Gampopa. Después viene Son Capa, ¿no? Y Son Capa es el máximo exponente de lo que llamamos el Gran Ring. Y este texto, estos 4 párrafos, están dedicados fundamentalmente a Manchuri. Manchuri es el Buda de la sabiduría, que nos permite liberarnos precisamente del samsara. Y déjenme, les voy a tratar de ubicar en unos 30 minutos, 25 minutos, de por qué surge estos famosos 4 líneas para liberarnos de los apegos o separarnos de los apegos. Porque es necesario tener una concepción básica de lo que es en aquel entonces, cómo pensaban los maestros y cómo pensaban los grandes linajes del budismo tibetano del mundo en que vivimos. Para el budismo en general, no nomás para el budismo tibetano, para el budismo, nosotros vivimos un mundo que en sánscrito se van a reír un poquito por el nombre que tiene, se llama Kama Loka. Kama Loka quiere decir una mente que está completamente avasallada en busca de sensaciones placenteras. Y como todos sabemos, cuando estamos inmiscuidos en las sensaciones placenteras, en la búsqueda de los apegos placenteros, nos enfrentamos a miles de circunstancias y a miles de problemas y a miles de conflictos. Kamaloka quiere decir el mundo de las sensaciones neuróticamente placenteras, el mundo de las sensaciones. El estar constante, minuto a minuto, buscando solamente tener sonidos agradables, de estar nomás viendo cosas que nos gustan, estar oliendo perfumes y esencias agradables, estar disgustando cosas que nos gustan, estar en tacto, en temperaturas agradables, no nos gusta mucho calor, pero tampoco nos gusta mucho frío. Como ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de México ahorita ya pasó el calor, se pone fresco ya en la tarde-noche. Es una constante búsqueda de placeres sensuales. Y no es que esté mal, no sé si ahí Luz Helena está levantando la mano, Adela, no sé si quiera tiene una pregunta, o es una levantada de mano, no. Sí tiene levantada la mano, pero no sé, Luz Helena, ¿quieres preguntar algo? O fue ahí un clic ¿O se nomás. le pegó?
No, yo creo que se le pegó. Sí, pues no, Sí, no, ok. ok. Y entonces este mundo de Kamaloka, el mundo de la búsqueda, el nombre completo es la búsqueda neurótica de sensaciones placenteras. Ese es el nombre correcto. No es, y es que hay que Perdón, sí se hablarlo me muy había... bien, no es que los placeres en sí mismos sean negativos o no virtuosos. El Buda nunca habló así de esa manera de no, todos los placeres, no. El problema de los placeres no están en sí mismos. Claro que es bueno y es agradable, pues escuchar la música que te gusta, no te vas a poner a escuchar voluntariamente una música que no te gusta. Claro que es muy agradable y muy legítimo, pues comer comidas que te gustan. Y claro que es muy agradable y muy legítimo perfumarte, tener tu casa limpia, que huela a limpio, que huela a rosas, etcétera. No, pues, no es el problema, ¿no? El problema no es, el mismo Buda Siddhartha Gautama era una persona muy contenta, era una persona que buscaba mucho la alegría y los placeres. El problema es cuando le inyectamos el apego a los placeres, cuando los placeres se ven dominados por el apego. Ahorita vamos a ver lo que es el apego, porque pues es el tema de estos seis martes. Hay lo que podríamos llamar nosotros una cadena de condicionamiento que surge, donde surge el apego. Y se lo voy a contar así puntualmente para podernos entender y que quede muy claro lo que es el apego y lo que no es el apego. Todos nosotros tenemos cinco sentidos. Bueno, seis con la mente, por cierto. Bueno, para el budismo la mente es un sentido. Sentido auditivo, visual, olfativo, gustativo, táctil y mental. Y cada eso, miren, y esto es eso le llamamos nosotros las seis bases de existencia, o las seis puertas de existencia, como le quiero llamar. Y cada uno de esos sentidos tiene su objeto de contacto. Los oídos contactan con sonidos, nuestros ojos contactan con formas, nuestra nariz contacta con olores, nuestra boca contacta con gusto y nuestro sentido táctil contacta con texturas y tu mente contacta con pensamiento. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Entonces tenemos seis sentidos, seis objetos de estos sentidos. En la mayoría de las veces, cada objeto tiene un sentido, aunque hay objetos que pueden tener varios sentidos. Por ejemplo, cuando tú comes un pastel de chocolate y el pastel de chocolate está muy bien servido, muy bonito, lo contactas visualmente, olfativamente y te lo comes. O sea, hay tres sentidos que están contactando un mismo objeto. Pero en general se dice que cada sentido tiene su objeto, ¿no? La vista contacta con el pastel en su forma. No puedo, la vista no te puede oler y no puedes disgustar el pastel. Nomás lo contacta con su forma. Tu nariz contacta con el olor. La nariz no puede contactar con la forma. ¿Estás de acuerdo? Y tu boca contacta con el sabor, no contacta con la forma ni con el olor del pastel. Si te das cuenta, de todas maneras, aunque es un solo pastel, para los sentidos, cada cualidad de ese pastel se expresa de una manera diferente y no pueden, los sentidos no pueden combinarse. En general estoy hablando, ¿no? Claro que hay personas, por ejemplo, hay ciegos que pueden tener un sentido muy desarrollado, ¿no? Un sentido táctil, por ejemplo, que puede sentir a 2, 3 metros una presencia, ¿no? Cosa que nosotros no lo podemos hacer. Pero en general, en términos estándar, cada sentido tiene su objeto de contacto. Ahora, cuando tú contactas con un objeto de un sentido, surge una conciencia. De hecho, está muy mal dicho cuando decimos mi conciencia, porque no tenemos una conciencia.
Tenemos 6 conciencias: la conciencia auditiva, la conciencia olfativa, la conciencia visual, la conciencia gustativa, la conciencia táctil y la conciencia mental. En la mayoría de los textos o en la mayoría de las pláticas del Dharma, cuando nosotros hablamos de conciencia, casi siempre nos referimos a la conciencia mental. Pero no debemos de olvidar que tenemos otras 5 conciencias que son tan importantes en tu vida como tu conciencia mental. Entonces tenemos la estructura fisiológica de los sentidos, cada sentido con su objeto y cada objeto con su conciencia. ¿Estamos? Eso es lo que se llaman los 12, los 18 ayalas, se les llama eso, que son la manera en que nosotros nos comunicamos con el mundo. Te comunicas con tus seis, si estás en un estándar normal, con tus 6 sentidos, con 6 objetos y con tus 6 conciencias. Ahora, de manera innata, de manera natural, a nosotros, nuestra manera de ser como humanos, como seres sintientes, igual que los animales, igual que los espíritus sabios, nos gusta contactar con cosas agradables y no nos gusta contactar con cosas desagradables. Es decir, si a ti no te gusta la música de banda sonorense y vas pasando por una esquina y está un cuate ahí con las bocinas, con la banda sonorense, lo más probable es que subas los vidrios y levantes y subas el volumen de tu radio para no escucharlo. Es decir, en general nos gusta contactar con cosas que nos agradan y no nos gusta contactar con las cosas que nos desagradan. ¿Están de acuerdo en esto? Y de hecho toda tu vida es eso, toda nuestra vida es eso. Nos la pasamos buscando cosas que sí me agradan y nos la pasamos haciendo que las cosas que me desagradan desaparezcan de mi existencia, desaparezcan de mi ambiente, desaparezcan de mi zona de confort, desaparezcan de mi casa, desaparezcan de mi familia, desaparezcan de mis amigos. No, más quiero puras cosas que sí me gustan y no quiero cosas que no me gustan. Y no voy a hablar del odio y no voy a hablar de las cosas que no me gustan, ¿no? Porque el apego está fundamentalmente dirigido a las cosas que sí nos gustan. Pero también esto tiene las cosas que tú odias, es también como podríamos decir un apego invertido, ¿no? Es un apego, las cosas que tú odias son tan de apego que todos los días te recuerdas ese objeto de aversión. ¿No? Pero eso lo vamos a ver en esta charla, en esta sastra, no se estudia mucho el odio, ni la ira, ni la aversión. Se estudia más el apego a las cosas agradables. A esta sensación que tú tienes cuando conectas con algo agradable, ya sea un sonido, una figura, un olor, un sabor, una cuestión de texto, un buen pensamiento, un bonito recuerdo, algo agradable que surge en tu mente, se llama adukkha, a este primer contacto agradable. Y cuando en nosotros surge adukkha, el siguiente paso que damos es el deseo de apropiar esa experiencia agradable, de agarrar esa experiencia agradable. A este deseo de agarrar esa experiencia agradable, de apropiarnos de esa experiencia agradable, se llama Tana. Tana es un concepto sánscrito que quiere decir sed. Y se produce Tana cuando fisiológicamente todos nosotros hemos sufrido sed, ¿no? No sé, una vez que saliste en verano, o saliste a correr, o hiciste ejercicio, o anduviste caminando 5 kilómetros y traes la boca seca, y llegas a una tiendita, o llegas ahí donde están los señores que te están apoyando en tu carrera, llegarás a una botella de agua y
Cuando estás tú tomando el agua con mucha sed, se llama tana. Es como esa satisfacción apurada de un deseo, ¿no? Quieres quitarte esa sensación tan desagradable que es tener sed, y eso es lo que se llama tana. Estas dos consideraciones, tanto Atuca como Tana, son, podríamos decir, elementos lógicos muy neutros de nuestro contacto con los objetos de deseo. No tienen nada de malo, pero tampoco tienen nada de bueno. Si nos gusta lo agradable, pues sí, y nos gusta también que ese contacto satisfaga una de nuestras necesidades, pues sí. Si traes hambre, comes. Si huele feo tu baño, vas y compras una spray, le echas el spray al baño para que huela bonito, o prendes un incienso. Si está haciendo frío, vas y te pones un suéter o una chamarra. Si está haciendo calor, te desvistes y buscas aire acondicionado o un abanico o abajo de un árbol o en un cuartito de tu casa que es muy fresco. Si estás cansado, duermes. Si estás mucho acelere, pues te vas a correr. Todas estas actividades que hacemos para sentirnos bien, para estar bien, están en la esfera de Aduca y de Tama, que no es ningún problema, no es ninguna situación fuera de lugar. En otros términos, no produce ninguna perturbación mental, ninguna aflicción emocional. Contactar con placeres y disfrutarlos es lo más normal y lo más lógico que como seres sintientes buscamos. Invertimos tiempo, invertimos economías, invertimos energías para tener situaciones agradables, pues tener yo mi asiento agradable, tener mi biblioteca ordenadita, limpia, bueno, bañarte diario. Estás en el mundo de Aduca y de Tana, que son mundos muy legítimos. No hay, ahí no está el problema. ¿Dónde está el problema? Ahí ahora sí ya vamos a meternos al tema. El tema está cuando surge el apego, que es el tercer nivel. Acuérdate que primero es Aduca, después Tana y viene el apego. Aquí ya se rompe lo que podríamos decir una actitud neutra, una actitud natural de nosotros, y entra el apego. ¿Qué es el apego? Bueno, el apego en sánscrito se llama, esto sí, aprendo a la memoria, se llama alaya. Alaya es un concepto sánscrito muy complicado, y realmente yo he podido estudiar mucho el famoso Ayala y, híjole, hay miles, pero podríamos hacer una síntesis de que Ayala es el instinto de apropiación de esa experiencia de deseo. El instinto no solamente de apropiación, sino de exclusividad, que es cuando interviene el ego. El apego es el brazo derecho de tu ego, que quiere exclusividad de uso de ese objeto de deseo, y no solamente la exclusividad de uso de ese objeto de deseo, sino que promueve el control y el manipulación de cómo debe de ser ese objeto de deseo. Y aquí ya se fregó todo. Todas tus sensaciones aducas y tanas se dice en la literatura clásica de la psicología del apego en el budismo, todo se contamina. Todo ese espagueti tan rico que te estabas comiendo, esa satisfacción de tu hambre tan padre, se pervierte, se contamina. Si tú sigues comiendo espagueti, comes otra vez espagueti porque te encanta espagueti y comes espagueti y espagueti hasta que te hartas y te da una infección estomacal, eso se llama aflicciones mentales. Cuando los placeres, cuando los deseos generan una aflicción emocional, es porque ya ahí intervino el apego. Ay, ya, ya se contaminó.
esa experiencia agradable, esa experiencia gozosa, placentera de comer bien, de hacer ejercicio y sentirte bien, de estar con un amigo y ya, pues ya son las 2 de la mañana, se tienen que despedir y adiós, adiós, y no, adiós, no, que tú ya no, no quieres estar conmigo, y todo haces el drama porque te están diciendo que así tiene que ir la otra persona. Cuando se echa a perder un proceso placentero, porque interviene Ayala, porque interviene el apego, es cuando entramos ya al mundo de las aflicciones emocionales. Y este mundo de las emociones, aflicciones emocionales, es lo que conforma a la famosa cama loca. Cama loca está hecho de aflicciones emocionales. Neurotizamos nuestras experiencias placenteras. Pero ahí no queda. Viene un cuarto nivel. Este cuarto nivel se llama, ustedes todos lo conocen también, se llama aferramiento. El aferramiento en sánscrito se llama upadana. No solo, fíjense muy bien, no solo queremos controlar y manipular el objeto de deseo, sino que si ese objeto de deseo está cambiando o se quiere separar de ti, inicias toda una estructura de comportamiento de mente, palabra y cuerpo para que ese objeto de deseo no se separe de ti, no cambie y se quede tal como tú quieres desde el punto de vista de tus apegos. El aferramiento es la experiencia posterior al apego. Y lo que significa el aferramiento es no dejar en paz al objeto de deseo, no dejarlo libre, implementar un montón de acciones de mente, palabra y cuerpo, ya sea chantaje, ya sea dramas, ya sea patadas, ya sea llantos, ya sean chantajes, ya sea demandas jurídicas, todo lo que tú quieras para que ese objeto no se transforme, no cambie y no se separe de ti. Y eso se llama upadana. Estas dos últimas categorías, las que llamas alaya y upadana, o sea, el apego y su hermano mayor aferramiento, es lo que constituyen en el budismo, en el budismo clásico, lo que llamamos dukkha, que todos ustedes han escuchado de la famosa palabra dukkha. Dukkha, desde como estamos nosotros viéndola, eh, surge por tres condiciones. Esto es muy importante en el estudio de los apegos. Surge primero porque deseamos que el objeto de apego no se desprenda de nosotros. Sufrimos mucho cuando nuestros objetos de deseo se quieren desprender de nosotros. Estoy hablando de trabajos, de hijos, de parejas, de familiares, de amistades. Estoy hablando cuando se te acaban ahora que están en Semana Santa, vacaciones, cuando se nos acaba la Semana Santa, cuando se nos acaba el domingo, que la pasamos padrísimo, comimos palomitas, vimos una serie de Netflix padrísimo, tomaste tu Coca-Cola con hielo, muy fresco, y pum, al rato ya te dan las 10, 11 de la noche y dices, híjola, mañana me toca levantar a las 7 a vestirme, a ir a trabajar o sentarme en la computadora, después no desear que nuestros objetos se desprendan de nosotros. Sacan los objetos de deseo, obviamente. Dukkha también surge por por no aceptar que nuestros objetos de deseo cambien. Y cuando escuches este concepto de objetos, no veas objetos nomás físicos, ¿eh? Objetos quiere decir personas, quiere decir situaciones, quiere decir lugares y quiere decir circunstancias. Es que decir objeto, ¿eh? No estoy hablando de objeto de, esto es un objeto, no, estoy hablando de
personas, situaciones, y bueno, también objetos materiales, como no casas, carros, ropa, etcétera. No aceptar que nuestros objetos de deseo cambien, porque cambian. Porque pues todos los objetos en cama loca tienen la cualidad de ser impermanentes. Y este es el tercer gran, y esto sí nos produce mucho sufrimiento, el saber que nuestros objetos de deseo son impermanentes, que se acaban, empezando por nuestros cuerpos, por nuestras familias, amigos que se nos mueren, familias que se separan, trabajos que nos corren, viajes que no podemos hacer, que hacemos y se acaban, ¿no? Y gran parte de Tuca, de nuestro sufrimiento, eh, surge por una idea muy propia del budismo y de la psicología budista, que le llamamos la resistencia a la realidad tal y como es. Hay una enorme resistencia en nosotros a aceptar las cosas tal y como son. Constantemente estamos peleándonos con nosotros mismos cuando no queremos aceptar ciertas cosas que tenemos, que somos, y no se diga las constantes pleitos y conflictos y problemas que tenemos con los demás, porque no nos gustan como son, y porque tú crees que esa persona en vez de ser X tiene que ser M, y que no te gusta que esa persona que es M, tú la quieres que sea A, y que esa persona que es C, pues tú la quieres como Z. Y así nos la pasamos con los amigos, la familia, la pareja, los hijos, los nietos, las tías, los vecinos, las amistades, constantemente peleándonos con los demás porque queremos que sean no como son, sino como nosotros creemos que deberían de ser. Ah, y eso es lo que podríamos llamar nosotros Tuca. Me voy a ver si me da chance. Sí, quedan unos 10 minutitos. ¿Sí me van entendiendo? Si no me entienden, párenme, porque esto es, lo que estamos platicando ahorita, es lo más fino de la psicología budista, ¿no? Claro. No, Eh, yo, alguna pregunta, porque la cosa es que sí la agarren todas. Bueno, déjenme, Ahí vamos, ahí vamos. bueno, ok. Hay otro concepto de la psicología budista que se llama patinga. Patinga quiere decir algo así, en español lo podríamos traducir, no está bien traducido, pero podríamos decir la pasión alocada, así como las telenovelas de Televisa, ¿no? Patinga quiere decir cuando te apasionas. No es nomás la pasión, es la pasión, ¿no? El anhelo lujurioso sobre un objeto de deseo se llama patinga. Y se define, entre otros conceptos, esta patinga se define como buscar afanosamente y obsesivamente la experiencia de deseo que has tenido que se repita. Esta es la clave de las adicciones. Patinga quiere decir el circuito vicioso que construimos con base a una experiencia pasada de deseo y que anhelamos que ese deseo se repita una vez, se repita otra vez, se repita otra vez, se repita otra vez, se repita otra vez, hasta que se vuelve un patrón mental y ese patrón mental se vuelve una adicción. Puede ser desde el alcohol, la droga, a una persona, a tu trabajo, al dinero, a lo que quieras, a todo aquello que tú has conectado por una primera vez con una experiencia placentera y que quieres tú repetirla y repetirla. Eso le pasa mucho a los alcohólicos y le pasa mucho a los drogadictos y le pasa mucho, por ejemplo, a las personas enfermas de sexo o a las personas enfermas de compras o a las personas que van, tiene un nombre, por cierto, la otra vez me lo dijeron, que son adictivas a los juegos de los casinos, ¿no? Ahora que están otra vez abriéndose y todo el mundo ya.
sin mascarillas ya en esas cosas. Y Patinga es estos patrones mentales adictivos que tenemos con respecto a un objeto de deseo. Claro, cuando Patinga es el quinto nivel de esta estructura, ¿eh? Cuando ya trascendemos el aferramiento y nos metemos a Patinga, a una adicción, estamos hablando ya de un modelo de conducta. Estamos hablando ya de una personalidad. Y entonces, en esta modelo de Patinga, hay, abajo de esta psicología, hay una gran necesidad, ojo con esto, de buscar que esa experiencia placentera y ese deseo se vuelva permanente, que no sufra la cualidad del impermanente. Patinga es una visión completamente errónea de cómo gestionar nuestros placeres y nuestros deseos. O sea, es lo peor que podemos hacer psicológicamente hablando de nuestras emociones. Primero, un contacto agradable, después surge el deseo, Tana, después se nos contamina, Tana, con el apego, Alaya, después no queremos que ese apego, ese Alaya, se vaya de nosotros, nos aferramos, pero después viene Patinga, la estructura mental completamente obsesiva y completamente dominada por un patrón adictivo de conducta para reproducir aquello que era antes y que tú exiges que ese objeto de deseo vuelva a ser lo que era antes, ¿no? Esto lo entienden muy bien los alcohólicos y los drogadictos. Cuando inicia un alcohólico, un drogadicto, de tomar las primeras experiencias, no sé, yo soy muy bruto ya ahora para las drogas, pero tomar una droga y te sientes muy eufórico y vas a la fiesta y aguantas hasta las 5 de la mañana, estás súper feliz, y bueno, después viene la cruda y te vuelves a levantar y dices, quiero volver de ahí estar repitiendo la conducta y quiero, y después ya no se vuelve feliz, se vuelve patinga, es un inmenso sufrimiento el estar enredados y sumidos en una conducta mental adictiva. En los sutras, ya para terminar, yo les voy a proponer que Lisbeth les pueda mandar esta grabación para que la vuelvas a escuchar esta enseñanza, porque creo que hay que escucharla. Nosotros en nuestra tradición del budismo tibetano, tenemos la costumbre de escuchar 3 veces las cosas y de leer los buenos libros, los leemos 3 veces. Las buenas conferencias las escuchamos 3 veces. Lo que no entendemos en un sutra o sastra lo leemos 3 veces, ¿no? Y esta plática trata de escucharla 2 veces más para que puedas tener una buena, lo que quiero en este primer martes es depositarles en ustedes una definición de apego que sea muy práctica y muy certera, para que no nos confundamos. Porque a veces confundimos mucho nuestros deseos, confundimos mucho nuestros placeres con el apego. No, el apego no tiene mucho, claro que de ahí viene, pero no tiene nada que ver con el deseo ni con tus placeres. Viene de una manera, de un modo en cómo te conectas con esos placeres y esos deseos. Que, por cierto, surge de la ignorancia, porque en el fondo, cuando nosotros hablamos de Patinga, acuérdate que abajo de Patinga está, miren, los seres humanos, y esto sí es muy humano, de manera natural buscamos lo permanente. No nos gusta la impermanencia, es muy latosa. ¿Cuántas veces, si tú manejas Windows o Microsoft Office,
A mí cada vez que dice, ahí viene un Office nuevo, me caigo para atrás. Pero ya, otra vez a entenderle que F no sé qué. No, a mí sí, sí ya me pone muy a la defensiva y muy nervioso las cosas nuevas. Por eso mis celulares duran 6 7 años. Yo para cambiar de celular sudo, porque sé que me voy a enfrentar a las novedades, a nuevos requerimientos que no están en mi capacidad. No nos gusta la impermanencia. Es muy enfadosa, es muy trabajosa, requiere mucho esfuerzo a estarse adaptando a cambios y cambios en nuestro mismo cuerpo, cuando pasamos de niños a niñas, a jóvenes, de jóvenes a adultos, después adultos a la vejez, y vemos nuestro cuerpo y que late, y los dientes, y que el intestino, y que mi dolor de rodilla, y es tremendo. Entonces, dentro de nosotros, honestamente hablando, buscamos afanosamente la permanencia. Cuando las personas a través de Patinga encuentran una satisfacción en la experiencia climática de las drogas, del alcohol, del gasto, de estar jugando en un casino, de fumar, de lo que quieras tú, cualquier adicción que tengamos, todos tenemos muchas adicciones, estamos buscando que ojo con esto, que esa experiencia placentera sea permanente y que no cambie. ¿Qué es lo que pasa? Pues ya todos lo sabemos, que cambia por más que tú quieras que no cambie. Y ahí es donde viene tú. ¡Pum! Y nos resistimos de manera a veces neurótica a esa raridad de los cambios de nuestros objetos de deseo. Y ahí es cuando, como se dice en México, la puerca, ¿cómo se dice? La puerca torció el rabo. La puerca torció el rabo. La puerca torció el rabo. Eso quiere decir que pues por más que tú quieras que esa experiencia se quede ahí y estarla repitiendo y que no se te baje, se te va a bajar, vas a estar en cruda, vas a estar en una crisis, el cuerpo, el hígado va a empezar a tronar, todo con Patinga, todo se descompone, todo, física y emocionalmente estoy hablando, todo se descompone. Ah, y eso es el apego. Todo lo que vimos ahorita es la estructura completa del apego, ¿no? O sea, hay un apego genérico y hay un apego particular, ¿no? El apego a este mundo de nuestras obsesiones por sustentar, por vivir solamente experiencias placenteras y de deseo y de objeto de deseo, le llamamos cama loca, porque no sé lo que es, muy loco, loco. Creando muchas ilusiones, muchas expectativas, un montón de ilusiones, de expectativas completamente fuera de la realidad, que es lo que nos tiene precisamente en cama loca, en un mundo enloquecido por sostener forzosamente las experiencias de los placeres sensitivos a su máximo nivel. Y esto es lo que vamos a ver el próximo martes, cuando veamos si tienes apegos a esta vida, no eres un verdadero practicante espiritual, no eres una persona mental. ¿A qué se refiere esto? Pues a esto que estamos hablando, ¿no? Pues muchas gracias. Les recomiendo de nuevo que escuchen una o dos veces esta plática, es un menos de una hora, para que puedan manejar los conceptos y puedan manejar con mucho más claridad lo que es el apego dentro. A ver, hay por último, Adela, hay una gran corriente en la psicología clínica que maneja el concepto de apego de otra manera muy diferente a la del budismo. Ellos hablan del apego del niño a su madre y a su padre, y que es una estructura mental, en estos términos, el apego ahí es una estructura mental sana, cuando los niños se identifican bien con el padre y las niñas se identifican bien con la madre, ¿no? Y se dice que hay apego del hijo con el padre y de la hija con la madre,
y construye una identidad, podemos decir, balanceada. No estamos hablando del apego en términos de psicología clínica occidental. Estamos hablando del apego en términos budistas, que es otra cosa muy diferente al apego de los psicólogos clínicos. Es por si hay uno de ustedes que maneja la psicología clínica, no estoy hablando de ese apego, ¿eh? Estoy hablando del apego desde el punto de vista completamente budista. Bueno, muchas gracias por su escucha. Calama, me dejaste girando. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle a Calama o nos esperamos a estudiarlo 3 veces? Porque sí, sí, sí está profundo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No, pues sí, ya las Yo veo me como. quedé con una pregunta. ¿Se puede? Sí, por supuesto, claro que sí, Fer. ¿Qué tal? Mucho gusto, soy Fernanda. ¿Qué tal, maestro? A mí me llama la atención que después de Tana viene el apego al haya. A ver, ¿qué pasó, Fer? Se te perdió. Fer, Fer, Fer. Sí, ¿Estás ahí, Fernanda? se fue la voz. Fer, ¿se te perdió el sonido? ¿Qué tal ahí? Sí, ahí sí ya está. ¿Puedes volver a repetirlo? No se volvió a ir. Te Listo. volviste. Ahí está, listo. A ver, ahora sí, dinos. Sí, solamente era, ¿cuándo se contamina el Tana para que pasemos a un apego? ¿O por qué pasa? ¿Es natural en los humanos o hay una propensión en algunas personas a pasar a los apegos? No, desde el punto de vista de la psicología budista, lo que es natural en nosotros es buscar adukkha y tana, es decir, buscar experiencias de contacto agradable frente a nuestros objetos de deseo. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema es cuando nuestra mente se conecta con esa acción de deseo y quiere comenzar a apropiárselo, a controlarlo y a aferrarse a él. Cuando ese objeto de deseo, pues tiene la impermanencia, está transformándose y lo más probable es que se esté alejando de ti. El problema es cuando empiezan las perturbaciones, cuando aparece en base a ese placer, este placer sensitivo, aparece el ego. Es que esto lo vamos a ver en el siguiente martes. Aparece el ego queriendo controlar al objeto de apego, perdón, al objeto de deseo. Por ejemplo, si a ti te gusta mucho la música clásica y tu vecino pone música clásica y estás tú oyendo su música y estás tú encantada y al vecino se le ocurre ya a las 11 de la noche apagar la música, lo más probable es que si estás muy placenteramente escuchando esa música, lo más probable es cuando la apagues vas a decir, maldito vecino, ¿por qué apagó la música? Yo estaba tan agradable, tan rica que estaba esa música. Cuando nosotros no permitimos que el deseo fluya de manera natural, con sus propias cualidades, y hacemos intervenir nuestro ego para controlar ese deseo, es cuando se contamina. ¿Se contamina de qué? De acciones no virtuosas. Viene el chantaje, viene el odio, viene la ira, viene el coraje, viene la frustración, viene la mentira, pues viene todo. Lo que llamamos nosotros agitación mental, la no paz. Cuando un objeto de deseo termina dándote no paz interna, quiere decir que intervino el apego. Y cuando interviene el apego es que interviene el ego. Y cuando interviene el ego, echa a perder cualquier cosa. Echa a perder cualquier cosa. El ego es veneno, puro. Ok. Bueno, pues a estudiar. Muchas Muchas gracias. gracias, Calama. Vamos a acabarla con una lectura que les mandé a todas en la Shanga, a Fer, que no está en la Shanga, pero se la acabo de enviar. Todas, por favor, quiten el micrófono. Y bueno, no tengo un cuenco,
pero juntamos nuestras manos y vamos a leer los 4 grandes votos. Empezamos. Por mucho que sean las innumerables seres que Por existen, muchos que sean los prometo innumerables seres que salvarlos. existen, prometo salvarlos. Por mucho que sean Por mucho que inextinguibles sean las pasiones, inextinguibles prometo las pasiones, extinguirlas. prometo extinguirlas. Por mucho que sean Mucho que sean inabarcables los dharmas, inabarcables los prometo dharmas, prometo dominarlos. dominarlos. Por mucho que sea Mucho que sea incomparable la verdad de Buda, incomparable la verdad prometo del Buda, alcanzarla. prometo alcanzarla. Me refugio en Buda, me refugio en el Dharma, me Me refugio en refugio la en Buda, Shanga. me refugio en Me el Dharma, refugio me en Buda, el refugio en el Shanga. Me refugio en Buda, incomparablemente el honorable. incomparable, honorable. Me refugio en el Dharma, En el honorable por Dharma, su honorable por pureza. su pureza. Me refugio en la Me Shanga, refugio en honorable el por su vida Shanga, honorable por su armoniosa. vida armoniosa. He terminado refugiándome en He Buda, terminado he terminado refugiándome en refugiado Buda, en el he Dharma, terminado he refugiándome en terminado el Dharma, refugiándome he en la terminado Shanga. refugiándome en el Shanga. Shalom a todos, gracias Kalama, gracias a todas, nos despedimos y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, Liz. Esperamos la copia porque sí necesitamos estudiar mucho. Muchas gracias. Gracias, gracias, Fer, bye.